Soy Federico Cánovas y saludo en estos micrófonos a mi compañera y productora de este espacio, Luz Silvina Pacheco. Muy buenas noches, Federico Cánovas, un placer compartir micrófonos contigo. Vamos iniciando una semana más, ¿verdad? Tenemos programas muy padres, esta semana una programación muy completa y quisimos empezar hoy hablando de algo bien importante que va a poner felices a muchos y a otros no, en algunos aspectos no tanto, como lo es el aumento del salario mínimo en un 22%, es un aumento bastante... se distingue muchísimo, desde hace muchos años no se daba un aumento tan grande y bueno, vamos a estar hablando de eso, también de los impactos en Infonavit, de quienes quieren adquirir vivienda, quienes están pagando ahorita algún crédito hipotecario de qué manera impacta. Para ello vamos a tener a dos expertos, pero antes de decirles de quién se trata, agradecemos a todo el equipo que hace posible este bonito programa. Hoy en los controles técnicos está Kevin Burgos, también agradecemos a Roberto Montoya, a Isis Zamora y bueno, pues a todo el equipo que siempre estamos al pie del cañón. Por supuesto que sí, Luz Silvina, y como bien comentaba, los temas del día de hoy interesantes. La primera parte tendremos a Julio César Silvas, él es presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, y nos hablará del aumento en el salario mínimo y las implicaciones en el Infonavit. Claro que sí, Federico, y también vamos a tener a Rosy Delgado, ella es presidente de la Asociación de Asesores Inmobiliarios Sinaloa, AISIN. Ella nos va a hablar también del salario, de lo que implica el adquirir un bien raíz, un bien inmobiliario, y de que seguramente va a traer buenas noticias. No tenemos que asustarnos, siempre buscando utilizar de la mejor manera nuestros créditos hipotecarios. Será la mejor decisión, ¿no? Tener un bien tan importante como lo es pues una vivienda, una casa, un departamento, un patrimonio. Exactamente. Entonces, buenísimos van a estar los temas del día de hoy. Acompáñenos, así arrancamos, Federico, y si te parece nos vamos a la nota del día. Venga de Llegó el momento de la nota del día. Ya escuchado y conocido por todos ustedes, ¿verdad? Que se mantiene la suspensión de clases presenciales en Sinaloa. Con un breve mensaje en su red social de Twitter, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que el regreso a clases presenciales programado para este lunes 17 de enero es por tiempo indefinida esta suspensión. El mensaje publicado en la cuenta oficial del mandatario estatal @RochaMoya dice, les informo que se pospone el regreso presencial a clases que teníamos programado para el 17 de enero. Esto en atención a los reportes de las autoridades de salud nacional y estatal. Y en un segundo mensaje, el mandatario estatal precisa, se evaluará el comportamiento de la pandemia y el estado de los contagios cada semana para pues tomar las decisiones más inteligentes de este regreso a clases presenciales y también de manera responsable y segura. Las clases presenciales se suspendieron en Sinaloa el pasado martes 4 de enero, luego de que se registrara un incremento en el índice de contagios y con la finalidad de evitar que docentes y menores de edad se infectaran, se tomó la medida por parte de las autoridades educativas con el respaldo de las autoridades del sector salud. Desde diciembre, los casos de nuevos contagios se han incrementado en Sinaloa en más de un 450%, llegando a registrarse cifras de hasta 1,600 casos nuevos en un solo día, siendo los municipios de Culiacán, Ahome, Mazatlán, Navolato y Guasave donde se concentra el mayor número de contagios. Y sin embargo, a pesar del alto número de nuevos casos registrados, la Secretaría de Salud reporta que no se ha incrementado la demanda de hospitalizaciones, manteniendo un 90% de camas disponibles. Pues ahí está la nota del día, hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia y bueno, pues sin duda alguna creo que es la mejor decisión que no se regrese a clases presenciales en este momento, pues es riesgo para los pequeños, para los maestros y para las familias en general. Sí, para los adultos que conviven con estos alumnos que probablemente se presenten como asintomáticos y contagien a los adultos que sí presentan los síntomas y que bueno, aquellos que no están vacunados o que tengan alguna predisposición, el sistema inmunológico bajo, qué sé yo, bueno, pues podrían enfermar con un poco mayor de gravedad. Si bien las hospitalizaciones no se han incrementado y hay camas disponibles, de todos modos hay mucha gente contagiada, hay mucha gente enferma, Lucía. Muchísimo, fue un brote bastante grande y bueno, pues en la medida que nos cuidemos vamos a hacer que baje
este nivel de contagios en nuestro estado, y pues es una situación a nivel nacional e internacional, pero bueno, cada quien que haga lo que le corresponde, y si somos responsables, seguramente pronto saldremos de esto, porque se afecta, como bien ya lo sabemos, ¿no? Es en cadenita. La cadenita afecta el comercio. Estaba viendo yo unas imágenes del centro, que generalmente hay mucha afluencia de personas, solo la plazuela, comercios ahí muy, muy solo. Imagínate el impacto también que causa en la economía. Por supuesto, bueno, pues es una afectación en general, ¿no? ¿Qué te parece, Luz Silvina, si cambiamos de tema y nos vamos a la pregunta del día? La pregunta del día. Esa pregunta que da miedo, Bueno, da miedo y gusto. Bueno, dice así: ¿cuentas con un crédito inmobiliario? ¿Sí? ¿No? ¿Y sabes su funcionamiento? Fíjate, es una pregunta bastante lógica, pero cuando adquirimos un crédito, generalmente yo hablo por mí, no nos informamos bien en qué implica un crédito inmobiliario, cómo van a estar los intereses. Ahí medio nos enredan que ves las pesos, tasas, que no sé los qué, plazos, pero no sabemos. Las penalizaciones. Sí. Cuánta cosa no habrá que saber, que bueno, ya entraremos en detalle con Rosy Delgado, pero pues sí, la pregunta del día es esa: ¿cuentas con un crédito inmobiliario? ¿Y qué tanto sabes de cómo funciona? Exacto, cuéntanos, compártenos cómo te ha ido, cómo lo has manejado, si lo has sabido administrar bien, has dado, pues, no sé, pagos adelantados. Cuéntanos el secretito, lo que es mejor, que te ha funcionado, para que, pues, las demás personas también, pues, no se queden con un crédito de toda la vida. Por ¿verdad? supuesto. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo pueden participar? En el Facebook de Frente Sinaloa, ahí está posteada la pregunta, como ya es costumbre. Ahí participe, y pues con mucho gusto más adelante aquí nos llegan los resultados, las respuestas, y le vamos a dar lectura con los expertos. Y ahora nos vamos al resumen informativo en voz de Roberto Montoya. El mejor o el peor de los discursos está en las acciones. Infórmate de los hechos a continuación. El Heraldo Radio, Culiacán. Sinaloa supera cifra anterior y registra 1,690 nuevos casos de COVID este sábado. La entidad mantiene 3,196 pacientes activos y hay 2,876 casos sospechosos de contagio. Posponen en Sinaloa el regreso a clases presenciales, programado para este lunes por el aumento en los casos de COVID. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la decisión a través de sus redes sociales, argumentando los reportes sanitarios estatal y federal. La pandemia de COVID-19 hizo crisis en pequeños comerciantes que hace unos años se les permitió instalarse en la plaza ubicada a un costado de Catedral, en pleno centro de Culiacán. Sus propietarios han ido cerrando sus locales. El escaso flujo de visitantes a este punto y el desplome de sus ventas se acentuó. En Sinaloa, Julio César Chávez Jr. trató de ser detenido por policías ministeriales por supuesta posesión de armas que él mismo desmintió. En sus redes sociales, el boxeador hizo un video en vivo para exhibir a los presuntos oficiales que quieren llevárselo. Según lo compartido, cerca de Galerías de Culiacán, los uniformados lo interceptaron poniéndole una patrulla enfrente para que no pudiera pasar. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que se tuvo un breve retraso en el pago de la nómina de los más de 2,000 trabajadores en esta institución. La fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada reconoció como válido el reclamo del personal a no recibir como estaban acostumbrados días antes el pago de su salario. Sin embargo, quienes elaboran la nómina se enfermaron de COVID-19 y esto fue lo que propició este inconveniente. Continuamos de frente Sinaloa, de frente con la política, y ahora nos vamos de frente con el salario. Sí, con el salario mínimo, Federico Cánovas. Ya vamos a presentarles a nuestro primer invitado, ya está con nosotros en cabina, le agradecemos mucho a el licenciado Julio César Silvas Insunza. Él es especialista en periodismo económico. Demos una reseña al respecto. Bueno, pues él es el presidente también de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, conocido como ADECEM-AC. Sus actividades académicas: es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UADO, especialidad en Periodismo Económico, tiene un diplomado en Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales en ICAMI, un diplomado en Desarrollo de Habilidades Avanzadas de Alta Dirección de la UADO-UMI. Entre sus actividades empresariales destaca como un profesional experto en la gestión
estratégica de cámaras empresariales, delegaciones y confederaciones. Es asesor empresarial, consejero e impulsor de las pymes y microempresas. Y bueno, es empresario, director general de iMedios, consultoría en información y desarrollo editorial. Saludamos a nuestro amigo, ya tenía tiempo que no contábamos con su presencia por estos lares, Julio César Silvas, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias a ti, Federico, a Luz Silvina, por la siempre atenta invitación a este espacio. Me gusta mucho venir y pues agradezco también a toda la audiencia que nos está escuchando por radio y nos está sintonizando a través de las redes sociales. Claro que sí, Julio, muchas gracias. Pues empecemos con esto que parece una buena noticia, creo que sin duda lo es, ¿no? Aumentó el 22% el salario mínimo. 172.87 pesos el salario diario, pues llamémosle el salario mínimo como tal, ¿no? Sí, así es, definitivamente pues tuvo un aumento de 31.17 pesos. Por día, más o menos, estamos hablando de que una persona que tiene un empleo formal estaría ganando al mes poco más de 5.160 pesos, ¿no? Definitivamente, hablar del incremento al salario mínimo es una buena noticia. No obstante, cuando nosotros hacemos los análisis ya particularmente en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas, es decir, lo que su dinero les permite comprar. El poder adquisitivo en tiempo, real, ¿no? En tiempo real, en tiempo presente. Hemos notado, Federico y Luz Silvina, que ha sido una asignatura pendiente. El mexicano promedio tiene el mismo poder adquisitivo que hace 20 años. Y esto ha sido entre otros factores, porque desafortunadamente nuestro país, por las diferentes dificultades que ha atravesado, sobre todo de tipo inflacionaria, pues ha provocado que el aumento de precios de bienes y servicios pues sea muy alto, ¿no? En el caso de la inflación acumulada, que tiene que ver con la forma en que han aumentado los precios de los productos y servicios, pues hace que la gente compre lo mismo que hace 20 años. Y aquí definitivamente que tenemos que tomar en consideración este aspecto. Quiero compartirles, si me permites, Federico, claro. Al auditorio, algunos datos interesantes. Por ejemplo, en 1970, a junio del 2020, por ejemplo, los precios aumentaron en 842,000%. 842,000. En ese tiempo, ¿no? Es decir, 1.53% al mes. En 1990, a junio del 2020, el incremento fue de 1.007%. Esto equivale a 0.68% al mes, ¿no? Pero algo más reciente, del año 2000 a junio del 2020, más, pues, también ha crecido el 42.4%, es decir, mes con mes creció 0.31%. La inflación en nuestro país este año, en 2021, cerró en 7.30%. Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti que nos escuchas o nos estás viendo? Pues definitivamente que no hay que echar las campanas al vuelo cuando nos hablan de un incremento al salario mínimo. Por eso se llama salario mínimo. Junto al salario mínimo se referencia también el aumento de algunos, por ejemplo, el impuesto predial, multas, recargos, etcétera. Todo está relacionado a los salarios de la gente. Entonces, definitivamente es un paso el incremento, pero no hay que echar las campanas al vuelo, puesto que el gran reto que enfrenta nuestro país se llama mejorar el poder adquisitivo de la gente, y eso no lo vamos a lograr solo aumentando el salario mínimo. Lo vamos a lograr a través de diferentes de políticas públicas inclusivas que consideren no solo incrementar el salario mínimo de la gente, sino además impulsar algunos mecanismos como, por ejemplo, la formalización del empleo. Hablar de incrementos al mínimo es hablar de empleos formales.
en la actualidad las personas que tienen un empleo y desconocen cuánto pagan impuestos, cuando se enteran pues quisieran no pagar impuestos, pero así como muchos de esos, hay otros tantos cientos, miles de personas que prefieren que les paguen, no sé, menos, pero que no les descuenten impuestos. Entonces, yo creo que el gran reto de nuestro país es, uno, incrementar la formalidad laboral. Esto conviene al país por dos razones. Primero, cada ciudadano que tiene seguridad social, ahorita ustedes hablaban de Infonavit, entre otras, el IMSS, entre muchas otras prestaciones, pues le da acceso, y le da acceso también a una posibilidad de pensionarse dependiendo del año en que comenzó a cotizar, ¿verdad? Pero le da acceso a un mayor nivel de bienestar. Cuando la persona no tiene un empleo formal, se pierde todas estas prestaciones, y aún con toda la buena disposición que pueda existir de ofrecer servicios médicos gratuitos por parte del gobierno de la República o de los estados y municipios, pues definitivamente no es suficiente. Entonces, es importante que se incremente el salario mínimo, pero también es importante que se incremente el nivel de formalidad laboral en nuestro país, y para ello también tenemos que avanzar en incrementar la formalidad empresarial, que los empresarios que hoy por hoy, si bien pagan, están dados de alta, pues que sean formales, ¿no? Que paguen, cumplan con todos sus compromisos. Entonces, esto, insisto, no quiero ser aguafiestas, es una buena noticia este incremento, más no en la panacea, y el problema es el de fondo, el aumento de los bienes y servicios, que hace que el poder adquisitivo del mexicano sea el mismo o se mantenga al de hace 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vean el precio de la gasolina, de los energéticos, y no voy a defender a ninguna empresa, pero sí tengo que decir que una razón de por qué los precios de los combustibles son altos es por dos aspectos. Una son los impuestos, que sí subieron a este combustible, y otra es obviamente que no hay condiciones para poder importar gasolina, puesto que hay un trato preferente a Pemex, ¿no? Entonces, el que mejore su posición competitiva México en el tema de la gasolina depende del gobierno de la República. Julio César Silvas, un comentario encaminado hacia una pregunta, tu opinión al respecto. Para que una familia viva dignamente se calcula, de acuerdo a la Organización de la Sociedad Civil México Digno, un promedio de 19,000 pesos mensuales. Estaríamos hablando que a este nivel tendrían que estar trabajando 4 personas integrantes de un núcleo familiar ganando el salario mínimo, o el padre de familia tendría que estar ganando 2-3 veces y complementarse con los ingresos de la madre. Si lo comparamos con nuestro vecino Estados Unidos, ¿por qué? Porque está aquí al lado, y porque finalmente invita sin querer queriendo a que muchos mexicanos decidan migrar para allá. El promedio de ingreso de salario mínimo por hora es de $7.25, $7 estadounidenses. Si calculamos un promedio de 40 horas semanales de trabajo, estaríamos hablando que en Estados Unidos ganan en promedio, ya traducido, 23,200 pesos al mes. En este cálculo, bueno, un salario mínimo en Estados Unidos alcanza para mantener a una familia. Lo interesante aquí sería, y es la primera pregunta, en una lógica a lo mejor muy de principiante, pero si hay mayor ingreso, habría mayor recaudación de impuestos. ¿No le convendría a este país el que los salarios fueran más altos para que también se cobraran más impuestos y por lo tanto se generaran con esa recaudación mayores beneficios sociales? Pues tú mismo lo dices, definitivamente que sí, ¿verdad? El tema es, o la pregunta sería, ¿por qué no avanzamos en la formalidad del empleo, en la formalización de los empleos que hoy están en la informalidad? Correcto. ¿Y por qué no avanzamos en que las empresas sean formales? Así ¿Y por qué no avanzamos? Y bueno, creo que ha sido la conjunción de voluntades, ¿no?
es un tema definitivamente que lo puede fomentar el gobierno, tiene todas las herramientas para ello, en apoyo con las organizaciones de la sociedad civil, si fuera el punto, que también tenemos un enfoque de orientar y de organizar a los empresarios, pero definitivamente que esto es un gran problema. Cuando mejora la formalidad laboral, impactas desde luego en la recaudación. ¿Por qué? Porque en este país, y no me equivocaría, del total de lo que se recauda por parte del sector privado, diríamos de los ingresos que tiene el gobierno federal, el 70% es los impuestos de los trabajadores con un empleo formal. El resto cae en el terreno de las empresas, y las que más pagan impuestos son las micro, pequeñas y medianas en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que somos una nación de empresas que tienen una gran carga impositiva y de una fuerza laboral también con muchos impuestos. Yo ponía el ejemplo y lo dije aquí en otra ocasión. Por ejemplo, aquí en Sinaloa tenemos alrededor de 41,000 empresas, 42,000 empresas ante el IMSS, de un padrón de aproximadamente 92,500. Esto significa que estas 41,000 de 92,000 son las que tienen a un trabajador asegurado o a sus trabajadores asegurados. Y este rango de ingresos para que una familia viva de manera digna, estimado Federico, Luz Silvina, pues en Sinaloa te diría que, de acuerdo con la población económicamente activa, alrededor del 5% de los trabajadores tienen una percepción mayor a 15,000 pesos. Y hablando, César, también aprovechar este tiempo que nos queda de la entrevista, y nos queda poco, pero aprovechar para que nos des tu perspectiva respecto al patrimonio fundamental para la familia, ¿no? Que es una vivienda, y cómo impacta el aumento del salario mínimo en la adquisición de un bien inmueble, así como en el pago del predial, en el pago de servicios públicos. Se mueven muchas cosas con este aumento. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto de la vivienda? Bueno, primero que nada, yo quiero recomendarle a la audiencia que hoy tiene un crédito hipotecario a través de Infonavit, que estén muy atentos a que el patrón esté pagando sus cuotas, ¿no? Ha habido casos donde no sucede así, y al final de cuentas, y esto es por una omisión de la autoridad, ¿no? Donde no verifica que la empresa esté cumpliendo, y con el paso del tiempo se acumula en perjuicio del trabajador, no obstante que el trabajador pagó porque se le descontó, ¿verdad?, vía nómina. En la historia del Infonavit y en la historia en Sinaloa ha habido casos de empresas que no pagaron, no entregaron nunca los salarios, y no solo empresas, también hay instituciones educativas, ayuntamientos y demás. Entonces tienes que estar pendiente, no puedes abandonar tu cuenta en Infonavit, tienes que estar pendiente que el patrón esté pagando las cuotas correspondientes, y que te esté reflejando en Infonavit que efectivamente has pagado tu casa. Cada 2 meses tienes que verificar en tus estados de cuenta. Es importantísimo. Otro, sí va a pegar, por supuesto, se eleva el salario mínimo y se actualiza tu pago mensual o bimestral de tu casa. Entonces, pues definitivamente que vas a pagar un poco más este año. Ya ahorita en el mes de enero se actualiza. Entonces, pues tienes que estar muy al pendiente. Yo creo que lo que los tiempos demandan es estar más atento. Yo creo que quien más puede opinar ahorita es Rosy, la siguiente invitada, que conoce mejor que yo el tema por el lado inmobiliario, pero sí yo le diría al consumidor que deben de estar muy atentos. Así como hay informalidad laboral, hay empresas que no cumplen en ocasiones enterando el pago correcto. Y bueno, ahí se ha venido afectando patrimonialmente a los trabajadores, porque después llegan juicios, ¿verdad? Y tienen que, pues, defenderse, hacerle frente. En otro tema, no tanto el inmobiliario, sino regresando a este comparativo con Estados Unidos, y traigo ese tema, ¿no? Pero al final es, si en México la mano de obra es un poco más barata, la lógica sería que entonces tuviéramos mayor índice de inversión extranjera. Y sin embargo, al no darse las condiciones de
de seguridad pública o de seguridad política o de percepción de inversión, pues los capitales extranjeros no entran. La situación en México de pronto se complica un poco más desde mi perspectiva, en el sentido de que pues ya la mano de obra ahora es un poco más cara. Definitivamente que lo que buscamos los empresarios de todo el mundo se llama certeza jurídica. En Estados Unidos, un ciudadano tiene acceso a la renta pública, es decir, su sueldo diario por hora le es suficiente para vivir de forma decorosa. Pero es un país donde es fácil pagar impuestos, ¿verdad? Es muy sencillo, cualquier persona puede pagar impuestos, pero quien no lo hace es peor que si cometieras un crimen, ¿no? Allá sí te sancionan, allá sí se hace cumplir la ley. En las series o películas, cuando visitan a una persona en su hogar, 3 frases son las que te pueden poner de nervios, ¿no? Somos el FBI, somos la CIA o somos el IRS. Así es. Entonces, pero en nuestro país es un reto el Estado de Derecho, la certeza jurídica, el darle condiciones al capital para que florezca en nuestro país. Lamentablemente nuestro México tiene muchos retos en ese sentido y es algo que nos duele a los mexicanos. Ciertamente es buena la inversión extranjera directa en cualquier país, pero también es muy bueno el fomento económico, y nuestro país, los empresarios, los pymes, los micronegocios, estamos poniendo el pecho por nuestra nación y queremos condiciones inclusivas. Este sistema de gobierno que se tiene hoy por hoy en nuestro México, no de ahora, sino de muchos años, ha favorecido a ciertos núcleos de la sociedad, y del caso de la pequeña y mediana empresa enfrenta problemáticas muy particulares que tenemos que empezar a discutir y tenemos que empezar a diseñar políticas públicas. Por ejemplo, Federico y Luz Silvina, y seguramente va a coincidir conmigo su siguiente invitada, pero yo quisiera ver qué tipo de vivienda de interés social se va a poder hacer, a cómo están los índices de precios de productos y servicios con esta inflación. ¿Qué tipo de vivienda va a poder hacer Infonavit con las condiciones actuales? Pero Infonavit hace vivienda para personas que tienen un empleo formal, y los que no, ¿quién hace vivienda para ellos? Ese es el gran desafío, y este país somos muy dados a alegrarnos por cualquier cosa, pero hay que entrarle a los temas de fondo, y hay que, de frente, como bien dice el eslogan de este programa, y sin andar diciendo que que ahora le está tirando fulano sutano. No se trata el arte de disentir no tiene nada que ver con el absurdo de ofender ni nada de eso, no, simple y sencillamente es que tenemos que empezar a ver los problemas de fondo de nuestro México y de nuestra gente, y para ello tenemos que empezar a buscar certeza jurídica, certidumbre a la inversión, y que se cumpla la ley cuando alguien esté fuera de ella, ¿no? Por último, Julio César, ya el tiempo es un gran tirano, pero bueno, la última pregunta que se me ocurre, aprovechando tu presencia, desde el punto de vista del empresario, del microempresario y del mini empresario, ¿conviene pagar mejores salarios a sus empleados desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del clima laboral? Mira, hay un gran desafío aquí. Tenemos que encontrar la rentabilidad en la formalidad. Hay muchas personas que desafortunadamente por usos y costumbres, por desconocimiento, no pagan, no son formales, ¿no? Por ejemplo, cuando sus ingresos son mixtos, cobran con tarjeta de débito o de crédito y reciben dinero en efectivo. Mucha gente agarra el dinero en efectivo y lo guardan o lo hacen otra cosa, ¿no? Entonces, pregúntale a los de los tienes que tener un nivel de administración que te permita pues usar la manera eficiente. Ahora, quiero decirte algo de Sinaloa. En Sinaloa es raro, el empresario sí está tratando de pagar bien, en general, ¿no? La situación del desempleo, más bien la situación de la oferta de vacantes de empleo y la
poca demanda de gente que quiera trabajar ha hecho que las empresas ya están compitiendo con sueldos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir de referencia, en el giro de restaurantes, por ejemplo, hay casos que te puedan estar ofreciendo 145 pesos o 200 pesos diarios, pero aún así el nivel de rotación es alto. Entonces, tenemos que empezar a analizar, en el caso de Sinaloa, cuáles son las causas que están generando esta problemática y empezar a atenderla de manera integral. Irnos al fondo, como siempre. Irnos al fondo y de frente. Eso. Como bien dice este eslogan, y pues para eso estamos. Le vamos a poner el apellido al programa, de frente y al fondo. Y el fondo, así es. Exactamente. Pues muy interesante toda tu información, Julio César Silva Insunza. Te agradecemos muchísimo el que estés aquí en esta mesa, pues despejando muchas dudas y pues nos abres un panorama diferente respecto a lo que es el salario mínimo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por invitarnos y aquí estaremos siempre que lo requieran. Gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte. Y bueno, nos vamos a un corte comercial. No se vaya, regresamos de Frente Sinaloa a través de Heraldo Radio 104.9.